A cada siervo, a los pastores de la mesa y a todos los compañeritos aquí para compartir esta gran bendición este fin de semana, hermano. Amén. La verdad que qué lindo nosotros llega este día, estamos con este entusiasmo de recibir la palabra de Dios. Amén. Y bueno, ojalá que todos nosotros recibamos con gozo la palabra, ¿no? Porque si no va a ser como aquel niño que la maestra estaba un poquito retobado y le dijo, sentate, le ordenó sentarse al niño. Y el niño no quería sentarse. Te digo que te sientes, no se quería sentar. Te digo que te sientes, se enojó la maestra con él. Y el niño se sentó y le dijo al compañerito, dijo, mira, yo me siento, pero dentro de mi corazón todavía estoy parado. Entonces quiera Dios que cuando venga la palabra, nosotros podamos recibir con gozo, hermano. Amén. Aquí no hay ni un perfecto, todos nosotros necesitamos de la palabra y venimos aquí para que Dios nos prepare, nos amolde al modelo de su voluntad, hermano. Amén. Y la verdad que para mí es una alegría estar aquí junto a algunos compañeros de allí de Bahía, del sector, y quisiera leer un versículo de la palabra para nosotros dar la apertura a esta gran convención de este fin de semana, donde dice el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 5, la última frase dice así: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Unge mi cabeza con aceite. David expresaba esa palabra, pedía a Dios que unge su cabeza con aceite. Su corazón ya estaba rebosando. Amén. Y mirando un poquito la historia de David, en 2 minutos expresar esta palabra. La historia de David. ¿Quién mejor que David para conocer la unción del aceite en la cabeza? Porque según los historiadores en la antigüedad, aleluya, David era pastor de ovejas y las ovejas en tiempo era llevado en el corral allí y lo preparaban en un tacho aceite con unos medicamentos allí, y que en tanto lo pasaban, lo traían las ovejas y allí metía el pastor la mano en ese aceite y ponía la cabeza de las ovejas. ¿Sabe por qué le ponían en la cabeza a la oveja el aceite? Porque allá en el Medio Oriente tenía ese bichito como acá en Misiones, la ura. Entonces la oveja estaba cubierta todo su cuerpo. Si ustedes pueden ver, la lana le cubre todo su cuerpo, pero tiene una parte donde está descubierta, que es los ojos, los oídos, la boca. Entonces ese bichito venía y se pegaba allí en el oído y abichaba a veces el oído. A veces venía en la boca, se pegaba en la boca y abichaba la boca de la oveja. A veces en el ojo también lo pegaba ese bichito y ahí se abichaba también el ojo, hermano. Amén. Entonces, ¿qué hacía el pastor? El pastor lo llevaba, aleluya, preparaba el aceite y ponía su mano en el tacho de aceite y lo cubría, aleluya, para que ese bicho no se pegue en sus ojos, para que no se pegue en su boca, para que no se pegue en sus oídos, para que las ovejas sean sanas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo creo que este fin de semana, aleluya, como tanta convención que venimos aquí, y aquí la palabra de Dios, la que nos limpia a nosotros, el aceite especial viene, aleluya, y si hay algún bichito que se está pegando en nuestros ojos, viene ese aceite y limpia nuestros ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Y si por las dudas nuestra boca
ese bichito quiere pegarse en nuestra boca, viene la palabra de Dios, aleluya, ese aceite y comienza a limpiar la boca, aleluya, el oído para no escuchar cosas que no tiene que escuchar. Pero yo creo que en este fin de semana, hermano, hay aceite, aleluya, para limpiar, para quitar, aleluya, todo bicho, aleluya, para que la gloria de Dios esté en nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces en tiempo, aleluya, el pastor tenía que llevarle y de allí traerle y hacer este trabajo, hermano, de limpiar, aleluya, sus ojos con aceite, limpiar su boca, su oído. Y yo creo, hermano, y siento de parte de Dios, hermano, bendito sea el nombre del Señor, que en este fin de semana algunos van a ser quitados, algunos bichitos, para que la gloria de Dios esté presente en su vida y en su trabajo. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y oramos. Señor, te alabo, Dios, te glorifico. Te engrandezco, Dios, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Señor, en este fin de semana, en este día, Señor, tu gloria que se haga presente, tu Espíritu Santo que se haga presente. Dios grande, Dios misericordioso. Te agradecemos, Señor, te alabamos, te bendecimos. Esta palabra que nuestro pastor ha compartido en este inicio de esta convención, sé que la guía de la unción del pastor, la unción sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre el ministerio, y tu nombre sea glorificado ahora y siempre. Amén y amén. Pueden recibir vuestro asiento. Esta hermosa palabra que compartió el pastor Valiente, en esta palabra es el inicio de nuestra convención, y siempre cuando se inicia un trabajo se marca una línea, y este salmo queda como la línea de este trabajo. Vamos a pedirle a los hermanos de Panambí que nos cante una alabanza, van a estar alabando al Señor. Después los hermanos de Santiago del Estero, la banda, están presentes, van a estar con una alabanza también. Y luego Lanús Oeste, ¿están con la música o con Lanús Oeste? ¿Están? Todavía no. ¿Sí? La tercera alabanza. Y después el evangelista Daniel Correa, de Porto Xavier, estará compartiendo una palabra con nosotros también. Paz de Dios para todos los hermanos.
ti, Señor. Hoy abriré toda mi alma, escucharé con mucha calma lo que tienes que decir. Hoy quiero ser bendecido, mi corazón está preparado para recibir. Nada más me interesa. Hoy tengo prisa, más de ti quiero tener. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Quiero más que emoción, lo que quiero es tu unción. Derramada sobre mí. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Mi templo es tu morada. Por favor, queda en casa y no salga más de aquí. Amén. Amén. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Quiero invitar a abrir nuestro himnario de Sion, el himno 198. El coro de este himno dice: deja entrar al Rey de Gloria, abre bien tu corazón, deja entrar al Rey de Gloria, date prisa, hay perdón. Amén. Si bemol. Pecador Jesús te llama,
Quiero saludar a la amada iglesia con la paz del Señor en esta noche. La verdad, hermanos, que me siento muy contento de poder estar una vez más en una convención de obreros. Agradecido a Dios porque nos guardó en el viaje. Y pensaba siempre, hermanos, de que un día, si tenía la oportunidad de hablar, expresar algo aquí, quería estrechar un agradecimiento a la convención en general, porque la semana pasada se hizo 4 años de que hicieron una oración especial aquí por mi esposa, en la cual le habían diagnosticado cáncer, un cáncer, hermanos, en la sangre que era leucemia linfoblástica aguda, que para la ciencia por ahí quizás ellos hacen lo que pueden, pero si no está la mano de Dios ahí, hermanos, sabemos que es una enfermedad muy complicada, pero Dios nos dio victoria, hermanos. Y hoy podemos estar trabajando así en federación. Dios le sanó completamente a mi esposa. Ella está hoy como dirigente del círculo de oración y eso es motivo de agradecer a Dios y a todos ustedes que estuvieron orando por nosotros. Hermanos, la verdad que jamás pensé de que iba a tener una oportunidad aquí, pero ese deseo tenía en mi corazón de hacer este agradecimiento. Y sabemos que tenemos un compromiso grande, hermanos, delante de Dios. Sé que todo esto fue por un proceso de parte de Dios para que yo pueda conocerle a Dios. Por más de que yo nací en una cuna cristiana, pero no conocía a Dios. No conocía. Pero así cuando el Señor me puso en el desierto, ahí vemos, hermano, que si nosotros nos miramos para arriba no encontramos la salida en ningún lugar. Es solo Dios. Y ahí pude conocerle a Él, hermanos. No me quiero extender, sino que quiero compartir una palabra conocida con ustedes, allí en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Amén, hermano. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén a la palabra del Señor. Hermanos, podemos ver en este capítulo de la Biblia de que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Era un don que Dios le había dado allí a Timoteo, que era un don de fuego, una investidura del cielo, hermanos, que Dios le había dado a él, pero se estaba apagando. Pero se ve que había allí una brasita prendida todavía. Por eso el apóstol Pablo le dijo: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y esta palabra nos hace entender a nosotros que eso de avivar el fuego del don de Dios está en nosotros, hermanos. Y yo, hermanos, soy nuevo en el ministerio y me entra una preocupación muchas veces. Justo estos días atrás estuve leyendo una noticia en la cual decía así: los presbíteros, que yo entendí que en general no es que solamente porque presbiterio le decimos a los ancianos, ¿no? Pero entendí que era en general. Dice, más del 50% están sacando sus sermones de la IA, de la inteligencia artificial. Está fácil la cosa así. Aleluya.
Hermanos, si esto permite de que nosotros, que tenemos que traer la palabra para el pueblo, nosotros empezamos a entrar, empieza a entrar la frialdad en el pueblo, porque nosotros que somos los encargados de buscar la palabra, de avivar el fuego de don de Dios que Dios nos dio a nosotros, buscar en la rodilla, estamos buscando en otro lado en la cual la presencia de Dios no está. Aleluya. Y yo, hermanos, como un obrero nuevo, yo vine en este fin de semana aquí, aleluya, para pedir la misericordia de Dios y por la imposición de la mano de los pastores, de nuestros siervos de Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros y que reprenda ese mal del medio nuestro, hermano. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Yo entiendo que en este fin de semana el viento del Espíritu Santo va a comenzar a soplar esa brasa, y por esa brasa es que estamos aquí, porque si estaba apagada no iba a haber nadie de ustedes aquí. Aleluya. Pero esa brasita, el viento del Espíritu Santo va a empezar a soplar, y este fin de semana nosotros vamos a volver a nuestro lugar de trabajo cantando victoria. Aleluya. Dios bendiga, hermanos. Muchas gracias por la oportunidad, pastor. Dios bendiga a nuestro evangelista. Esta hermosa palabra. Vamos a pedirle al hermano Fernández de Piedrabuena. Puede cantar una alabanza para papá. El hermano del saxo, toca. Va a estar con la segunda alabanza. Y luego ya queremos un saludo del pastor Daniel. Saludo y los anuncio, porque la última parte tiene ya el pastor que el pastor asignó para que predique. Después de estos dos signos, nuestro pastor, queremos escuchar el saludo del papá, el inicio de la convención y los anuncios para mañana y durante este fin de semana. Con la paz del Señor, amén. Invito a mi hermano Cristian Fernández, está por ahí. Vamos a cantar una alabanza. Gloria a Dios. Mi mayor. Mi mayor. Señor. Pronto, muy pronto, Jesús volverá. En las nubes va a venir y con sus ángeles las trompetas irán sonar. Pronto iremos en las nubes donde Jesucristo fue a preparar. Vamos al cielo, vamos. Vamos con Cristo a vivir en un lugar muy lindo y hermoso, donde Jesús se fue a preparar. Y tú, mi querido amigo, esta invitación también es para ti. Aceptes a Jesucristo y tú también podrás vivir allí. Pronto iremos, pronto iremos a los cielos
vamos con Cristo a vivir en un lugar muy lindo y hermoso, donde Jesús se fue a preparar. Y tú, mi querido amigo, esta invitación también es para ti. Aceptas a Jesucristo y tú también podrás vivir allí. Saludo a los hermanos y a las hermanas en esta noche con la paz del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos, siervos del Señor, que ya están congregados en la casa del Señor desde el día de hoy.
nuestro culto, primer culto, decimos culto de bienvenida. Así que agradecemos a Dios por todos los hermanos que ya están en esta noche para dar inicio a esta nuestra convención nacional e internacional, Convención General de Obreros, donde venimos a aprender del Señor y venimos a decirle al Señor: estamos aquí, somos tus siervos, y venimos a renovar también nuestro propósito, porque en cada convención venimos, escuchamos la palabra del Señor, el Señor habla, nos exhorta, nos anima y renovamos nuestro compromiso de seguir sirviendo al Señor, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, estamos más que felices, bendecidos por Dios, por poder estar en esta noche aquí, en esta reunión, primer culto de esta convención de obreros. Y bueno, culto de bienvenida. Tenemos ya hermanos que están presentes desde Federación Entre Ríos. Ya estaba nuestro hermano Da Rosa compartiendo una palabra. Voy a pedir que se pongan de pie los hermanos de Federación. El Señor bendiga a los hermanos de Federación. Pueden tomar asiento. Los hermanos de Pilar, provincia de Buenos Aires, también están presentes aquí ya. Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos de Pilar. Pueden tomar asiento. Los hermanos de Mendoza, la provincia de Mendoza. Ahí están los hermanos. Dios les bendiga. Los hermanos mendocinos pueden tomar asiento. De Jujuy, la provincia de Jujuy. Allí están los hermanos. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Los hermanos de Moreno, provincia de Buenos Aires. Gloria al Señor, están los hermanos. La esposa del pastor que la acompaña, una bendición. Pueden tomar asiento. De Santa Fe, Santa Fe, capital seguramente, o de toda la provincia de Santa Fe. Dios les bendiga. Los hermanos santafesinos de Santa Fe, capital, Santa Fe, Las Toscas, Santa Fe Las Piedras, Santa Fe Coronda, Santa Fe, bueno, de San Justo y de toda la provincia de Santa Fe. Así que Dios les bendiga a los hermanos. Pueden tomar asiento. De Junín, provincia de Buenos Aires. Junín, provincia de Buenos Aires. Ahí están los hermanos. Dios les bendiga. Los hermanos de Esquel, Chubut. Está el hermano Ramón, Dios le bendiga. Ya está la esposa, Dios le bendiga. Pueden tomar asiento. De Arroyo del Medio, provincia de Misiones. Pastor Marcruc, Dios le bendiga. Ya están, hay más hermanos, Dios le bendiga. De La Plata, Buenos Aires. Aquí están los hermanos, Dios le bendiga. Los hermanos de La Plata. Pueden tomar asiento. De Leandro N. Alem. Está el pastor Nelson con los hermanos. Dios le bendiga. Gloria al Señor. De Salta. Bien, Dios bendiga a todos los hermanos de capital de toda la provincia. Dios le bendiga. De Bolivia. Hermano Trindade, de Bolivia, Dios le bendiga. Bien, Dios bendiga también a los bolivianos. Bienvenidos en esta noche. Pueden tomar asiento. De Iguazú. Ahí están los pastores, allá están los hermanos del sector de Iguazú. Dios le bendiga. De Soberanía. Pastor Beller, los hermanos, allá están los hermanos, Dios bendiga. De Chaco, de la provincia del Chaco. No dice la ciudad, pero ahí tenemos de Castelli y bueno, algunos más del Chaco. Que Dios le bendiga. En esta noche pueden tomar asiento. De Campana, Buenos Aires. Ahí está el hermano, estaba la esposa por allí, ya está la hermana, Dios le bendiga. De Córdoba. Ahí tenemos un hermano. Dios le bendiga. De
Corona, Santa Fe, ya saludamos. De El Alcázar, provincia de Misiones. Ahí está nuestro hermano, Dios le bendiga. De Los Helechos. Ya está el pastor Jacobo, Dios bendiga a los hermanos de Los Helechos. La Sierra, será Concepción de la Sierra, seguro. Concepción de la Sierra. Concepción de la Sierra. O la Sierra, Alto la Sierra puede ser. Alto la Sierra, hermano Carlos, Dios le bendiga. De Formosa. Formosa. Bien. De Morón, provincia de Buenos Aires. Ahí están los hermanos de Morón, Dios les bendiga. Los hermanos que son de la orquesta, que es de instrumento, guitarra. Mañana van a ocupar estos bancos aquí, estos. Hacer una gran orquesta unida. Están muy separados por allí, ni se le ve. ¿Vio? Bien, Dios les bendiga. De Garupá, provincia de Misiones. Pastor Ricardo, los hermanos que le acompañan, gloria al Señor, bien, Dios bendiga. De San Vicente, ahí están los hermanos de San Vicente, Dios les bendiga. Los hermanos de Campo Grande, ahí están los hermanos, Dios les bendiga. Y pastor, la esposa, aquí está el pastor Carlos, la esposa. Pastor Jorge, ¿usted se puso de pie hoy o no? Ah, no le vi yo. De Comodoro Rivadavia. Ahí están los hermanos de Comodoro Rivadavia. Santo Domingo Sabio. Pastor Márquez. De San Luis. Ahí está otro hermano de Villa Mercedes, San Luis. De pueden ponerse de pie los hermanos brasileros. Bien, aquí están los hermanos. Que el Señor les bendiga. Los hermanos de Brasil, pueden tomar asiento. De Wanda, provincia de Misiones. Allá están los hermanos, Dios les bendiga. De Neuquén, capital. Neuquén, ya estaba cantando el pastor, los hermanos, Dios les bendiga. De Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Gualeguaychú. Ahí vienen los hermanos, Dios les bendiga, los hermanos de Gualeguaychú. Los hermanos de Posadas, Posadas 110, Posadas 32, 33, Posadas, Barrio Oeste. Bien, ahí están los hermanos de Posadas, Dios les bendiga. De Posadas también estaba acá atrás, ahí están. De Rosario, los hermanos de Rosario. Allí están los hermanos de Rosario, Dios les bendiga. De Bahía Blanca. Bahía Blanca, están los hermanos. Pastor Raúl, Dios les bendiga, pueden tomar asiento. De Río Negro. Río Negro. Ahí están los hermanos de toda la provincia de Río Negro. Dios les bendiga. De Ranela, provincia de Buenos Aires. Ahí están los hermanos, Dios les bendiga. Los hermanos de Ranela, Castel y Chaco ya presentamos. El Calafate, Santa Cruz. El Calafate, Santa Cruz. Ahí están los hermanos. Dios les bendiga. De Ciporetti, ya presentamos. De Alicia. Está el pastor Enio, los hermanos, Dios bendiga. De Chajarí, provincia de Entre Ríos. Pastor Páez, la esposa. Bien, Dios le bendiga. Y bueno, no tengo notado aquí, pero se me hace que le vi al pastor
de Tucumán, pastor de Tucumán, los hermanos de Tucumán. Dios le bendiga. Pastor de La Lonja. Se me perdió el ojo. Ahí está el hermano. Está el hermano Montero. Los hermanos que están de La Lonja. Ahí están los hermanos, la esposa, la hija, Dios le bendiga. Bien. San Pedro. San Pedro. Bien, Dios bendiga a los hermanos de San Pedro. Los hermanos de acá, cerquita nomás, de Alberdi. He visto que había uno de Alberdi por ahí. Ahí están los hermanos de Alberdi, Dios les bendiga. ¿Alguien más que no se nombró? Panambí. Panambí. Ahí están los hermanos de Panambí, Dios les bendiga. Pastor Pieck. Piedrabuena. Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Bien, pueden ponerse de pie los hermanos santacruceños, bien, Dios los bendiga. Nosotros somos agradecidos a Dios por los hermanos que vienen, de todo lugar que vienen a estar con nosotros, para nosotros una gran bendición. Así que el Señor le bendiga. Tenemos de el Calafate, que están allá casi contra el hielo, ¿yo? Vienen a pasar calor acá. Y tenemos de Piedrabuena, al ladito del mar, vienen bien despeinados porque hay mucho viento, ¿no? Pero bueno, gloria al Señor, que el Señor es de misericordia y bendice a todos los hermanos, ¿eh? Bien, tenemos acá de Lanús, Buenos Aires, el pastor Mesa. De Morón tenemos el pastor Alan García. De Bernardo de Irigoyen, el pastor electo Lindao, que pertenecen al Consejo de Pastores. Pastor Celso, ya estuvo de San Pedro. Pastor Nelson, también de Alén, son integrantes del Consejo de Pastores. Los demás pastores estamos todos presentados. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a saludarnos entre todos. Porque somos todos bienvenidos aquí, ¿no es cierto, hermano? Entonces decimos, sean bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor. Estaba, aprovechando el tiempo, hablando con unos hermanos, temas de nuestro trabajo, y por eso llegué un poquito tarde y pedí ya al pastor Celso, se me confunden Nelson y Celso, Celso, para que esté administrando la reunión, y alabamos a Dios porque nunca faltó compañero, ¿vio? Así que Dios bendiga a los hermanos. Pueden tomar asiento, ya continúa pastor Celso, y mañana a las 8 de la mañana comienza la oración en este lugar hasta las 8:30. Y a las 8:30 cantamos un corito, comenzamos con la reunión, la predicación de la palabra. Y digo a veces que estas reuniones no es culto evangelístico. No es culto evangelístico, no es predicar para que alguien se convierta, porque ya son todos convertidos y obreros en el Señor, ¿yo? Nada más que como obreros a veces necesitamos un ajuste para que nos hagan recordar algunas cuestiones que nosotros somos muy fácil para olvidarnos. Entonces venimos aquí, somos avisados, somos enseñados, somos capacitados a través de la palabra del Señor, a través de la voz y la boca de sus siervos, de los siervos del Señor, que nos van a estar enseñando la palabra, enseñándonos a servir mejor a nuestro Señor. Cada día aprendemos algo más, porque dice la palabra del Señor que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que estamos en el mejor lugar, en la casa de Dios, y venimos a ser enseñados por nuestros hermanos. Así que Dios le bendiga. Entonces, antes de las 8, los hermanos pueden pasar al comedor, le van a estar sirviendo un té, un desayuno, y a las 8 comenzamos
con la oración en este lugar. Así que Dios le bendiga a los hermanos y ya nuestro pastor Celso con la continuación. Gracias, pastor, por la confianza también en esta noche. Invito a colocarse en pie, invitar al pastor Rafael Rodríguez que nos guíe un himno de Sión, mientras los porteros levantan la ofrenda en esta noche. Y también pedirle después al pastor Armilini de San Vicente que nos guíe en oración, y va a entregar al pastor de Mendoza, Juan Olivari, va a estar con el mensaje final en esta noche. Padre del Señor, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestros himnarios en el número 3 del himnario de Sión. Un himno muy lindo para cantar y alabar al nombre del Señor. Vinimos para recibir de Dios y hay momentos de la palabra, momentos de la adoración y este momento que le vamos a adorar a Dios cantando entre todos juntos. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llenas mi pobre ser, limpia mi corazón. Haz ver tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Grande eres, Señor. Tu presencia esté aquí con nosotros, Jesús. Oh, Espíritu Santo. A ti sea la gloria, Señor. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y
a ser doble. Los porteros hoy no trajeron el alfolí, pero mañana usted guarde esta ofrenda y refuerce mañana. Ya el pastor con la oración. Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor. Oramos, hermano. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias, Dios mío, en esta noche, poder estar aquí delante de tu presencia, Señor, juntamente con todos nuestros hermanos, obreros, Señor, que estamos aquí. Te pedimos, Señor, tu misericordia. Ahora, Dios mío, guía a tu siervo, nuestro pastor, que estará ministrando, Señor, la palabra en esta noche. Te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Paz del Señor, saludo a todos los presentes con la gracia de nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias al pastor, gracias a la comisión, a la mesa pastoral por esta oportunidad de poder expresar algo, hermano. Me siento tan alegre en la presencia del Señor, porque somos parte de este proyecto tan hermoso. Cuando leí el lema, por decirlo así, esta palabra, un llamado, un ministerio. Y yo creo que nuestros pastores lo pusieron bien en grande para recalcar algo para nosotros, un llamado y un ministerio. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. Quiero compartir con los siervos del Señor la palabra. Aleluya. En 2 Timoteo, capítulo 4, verso 5. Quiero agradecer también a nuestro pastor que nos está supervisando, nuestro pastor Lorenzo Gauto, donde lo cual estamos trabajando contentos, con amplia libertad. Y bueno, la verdad que para mí aprendo día a día de él, aleluya, los consejos y de nuestros compañeros que hoy estamos acá en esta noche, hermanos. Encontramos 2 Timoteo, capítulo 4, verso 5, decimos amén, y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Si vemos esos 4 consejos del apóstol Pablo, que le dejaba a su hijo en la fe, a nuestro, aleluya, siervo del Señor Timoteo, que cumpliera, fueron 4 características, aleluya, pero tú sé sobrio. Yo pienso que esta palabra, hermano, nosotros venimos de una tierra de Mendoza, amén, y allá dice que es tierra del sol y del buen vino. Y hemos visto muchas personas que no son sobrias, amén, que están borrachas, aleluya, por el alcohol. Gloria sea el nombre del Señor. Y vemos, hermano, gloria a Dios, aleluya, que acá el apóstol Pablo le dice: pero tú sé sobrio. Aleluya, gloria a Dios. Soporta las aflicciones. En estos tiempos, hermano, parece que hoy escuchaba al siervo del Señor hablar de y darnos un consejo de las redes sociales, de esas cosas, ¿no? Que Dios nos ayude a nosotros dejar nuestras rodillas, aleluya, por empezar a buscar en esos lugares donde la presencia de Dios no está. Aleluya. Pareciese que estábamos en el mismo sentir, porque estuve aconsejando a unos jóvenes y les decía: a veces tenemos siervos de Dios delante de ustedes, ancianos, evangelistas, pastores, y a veces por ahí le damos más lugar a alguien por ahí en una red social, que no digo que esté mal, hermano, que no sea así, pero a veces tenemos siervos de Dios delante de nosotros que llevan una trayectoria y a veces no le pedimos un consejo. Decía a estos jóvenes: ustedes tienen hoy, aleluya, ancianos, siervos de Dios, y a veces vayan y pídanle un consejo. Y ellos estaban mirando, aleluya, ahí
Digo, porque a veces ustedes no saben lo que hay atrás de una persona, pero al que le vemos cara a cara, nosotros podemos ver su caminar, podemos ver su trayectoria. Aleluya. Y decía, también le daba otro consejo más, gloria a Dios, haz obra de evangelista. Qué lindo, hermano, aleluya. Creo que uno de los ministerios que más me gustó, aleluya, y que más me gusta es evangelizar. Es, aleluya, ayudar a alguien que está necesitado. Porque un día yo estuve necesitado. Yo no puedo olvidarme a aquellos que me hablaron la palabra del Señor. Era Llorenda, Rabagacida. No me puedo olvidar, aleluya, que un día alguien miró por mí, aleluya, y me habló de la palabra del Señor. Llegando, hermano, borracho a la iglesia, tuve un buen pastor que hoy está en la presencia del Señor, que solo él me decía, venía al culto. Pero pastor, yo soy un drogadicto, vení al culto, Dios tiene un plan con tu vida. Y hoy yo puedo estar acá y sentir la presencia del Señor, que no fueron en vano esas lágrimas de aquel viejito. Hay poder en la sangre de Jesús, que me decía, vení a la vigilia, vení, quédate en mi casa. ¿Cuántas veces nos pasa que hoy estamos, digo por mí, hermanos, tan acelerados en tantas cosas y no tenemos un tiempo? Él me traía a su casa y me decía, quédate a dormir acá. Mañana vamos a hacer una vigilia por tus vicios. Dios te va a libertar, aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es para la gloria de Él. Lo cuento, hermano. Gloria a Dios. Pasaban los días, gloria a Dios, y él me decía, Juan, no te vayas. Y los vicios, hermano, me volvían a golpear. Y aquel día, aleluya, yo era cortador de carne. Siento contar un poquito, si se puede, pastor. ¿Se puede contar un poquito? Estamos... Bueno, quiero contar ahí un poquitito nada más. Aleluya, estaba yo de cortador de carne, hermano. Era carnicero, cortador de carne en un supermercado. Y me fui mal, me fui enojado. Aleluya. Y un día él se paró en la puerta del supermercado y me miró así. Y yo digo, ¿qué pasó? Y él me decía, Juan, no te olvides que Dios tiene un plan con tu vida. Y yo medio, aleluya, gloria a Dios, medio duro. Le digo, bueno, pastor, yo sé que está bien lo que usted me dijo, pero bueno, si es de Dios ya va a pasar. Porque a veces la persona cuando uno está mal no recibe consejo. No recibe nada, aleluya. Cuando una persona por ahí está mal o el enemigo puso pensamiento, es difícil recibir un buen consejo. Y ahí estaba medio endurecido, hermano, aleluya. Y el Señor, hermano, entramos en un proceso, como hoy sentí un siervo del Señor con su esposa, yo entré con mi hijo, el mayor de los varones, en un proceso, hermano, él era asmático crónico. Yo le dije al pastor y él me miró y lloró. Y yo creo que en ese momento, pasando los años, yo entendí que él lloró porque sabía la prueba que me venía, aleluya. Sabía él perfectamente, aleluya, lo que me iba a acontecer. Y bueno, hermano, ahí llevé a mi hijo, pasó un mes, y llevé a mi hijo a terapia, casi muerto. Aleluya, y ahí mi esposa me habló, me dijo, hace un propósito con Dios. Tal vez Dios tenga misericordia de nosotros, de nuestro hijo que está ahí en una terapia. Mi mamá es enfermera, mi hermana es doctora. Y ellos agarraron a mi hijo y llevaban para un lado, llevaban para otro. Y ahí pude agarrar las manos de mi esposo y dije, bueno, Señor, devuélveme a mi hijo y te voy a servir el resto de mi vida. Por eso yo siento hoy que estoy acá y estoy bajo ese lema, un llamado y un ministerio. Aleluya. Porque Dios nos llamó para cosas grandes, hermano. El Señor a veces las pruebas, como acá decía el apóstol, le decía, gloria a Dios, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, pero terminó con un cumple tu ministerio.
En este cumplimiento de ministerio parece que no es fácil, pero hermano, entendí que hay que llegar hasta el final. Amén. Que tenemos que llegar hasta el final. Y eso sostengo de aquel día que el Señor habló a mi vida, de llegar hasta el final. Aunque sea con las últimas fuerzas, aunque sea, gloria sea el nombre del Señor, con las aflicciones, como decía, aleluya, el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo, con las últimas fuerzas, pero llegar y tener ese cumplimiento del ministerio. Quiero compartir un versículo más, aleluya. En 1 Timoteo, gloria sea el nombre del Señor. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 12, y hablaba del ministerio. Y dice así, 1:12 de 1 de Timoteo: doy gracias al Señor que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Era manso y manaya, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su excelencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Dice un poquito más adelante el 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Amén. Hoy decía el pastor Raúl Valiente, ese bichito que a veces va a la boca, que a veces va al oído, que a veces va a los ojos. Aleluya. Y acá pareciese que habían también estos obreros, hermano. Gloria a Dios, que blasfemaban. Pero él dijo así: tengan una limpia conciencia. Aleluya. Yo creo que nuestra conciencia o nos acusa o nos defiende. Aleluya. Yo creo que nuestra conciencia hay dos parámetros: o nos acusa o nos defiende. Aleluya. Que en esta noche nuestro Señor Jesucristo nos dé, aleluya, yo siento, hermano, algo especial en esta noche. Yo siento algo muy especial esta noche. El pastor Celso Ramos, cuando dijo el versículo, allá el Salmo, dijo, este va a guiar, aleluya, esta noche la palabra, el Salmo 23. Y yo leí el título que dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. Quisiera que nos pusiéramos de pie y vamos a orar. No quiero ser extenso, pero sentimos, no sé si usted siente, nosotros sentimos una gracia de Dios. Era manso y manaya. Sentimos un correr del Espíritu Santo. Soy nuevo, hermano, aleluya. Pero sé que un día Dios me rescató de lo vil, de lo menospreciado de este mundo. El Señor me rescató no siendo merecedor.
Aleluya, pero algo llevo en mi corazón, es hacer algo por alguien que necesita. Yo no sé ustedes, pero yo creo que estamos porque el Señor nos llamó por este llamado y por este ministerio. Era Bagashanda, Ribastella, Nimanay. Y sé que el Señor tiene algo especial esta noche. Y antes de orar quiero contar 5, ahí breve. Mi esposa, aleluya, ella a los 15 años sufría depresión. Nos casamos, pasó el tiempo. Yo venía a la convención, hermano, aleluya, gloria a Dios. Y siempre había una pelea, algo. No sé si a usted le pasó. Si no le pasó, gloria a Dios, pero veníamos a la convención y parecía que el enemigo siempre se levantaba. Y así 22 años, aleluya, después se armonizaba todo, pero siempre algo. Pero en este día, hermano, en esta convención, yo me siento más que vencedor, más que victorioso, como decía el siervo de Dios, el evangelista, que Dios le dio una victoria con su esposa. Cuando me estaba yendo con los compañeritos, ella me dijo, pastor, así, te vaya bien, mi amor, y que puedas recibir de parte de una bendición. Y yo entendí que Dios está haciendo obra, hermano. Pero tuve que decirle, Señor, quiero cumplir ese llamado y quiero cumplir ese ministerio. Vamos a hacer una oración esta noche. No sé si alguien siente, hermano, aleluya, de pasar y necesita algo de parte de Dios. Yo creo que el Señor está acá para darnos fuerza. Yo creo que el Señor está en esta noche para darnos victoria. Tal vez algunos llegamos, aleluya, como yo, con esa alegría, porque el Señor me está dando victoria en esta área. Aleluya, gloria sea el nombre. Tal vez alguien llegó con las últimas fuerzas. O tal vez alguien quiere agradecer y alabar a Dios. Yo creo que esta es la noche donde Dios puede hacer una obra contigo. Acá hay un joven. Aleluya. ¿Será que nadie tiene necesidad, hermano? ¿Será que llegamos felices, pero tal vez llegamos con las últimas fuerzas? Shukaman Sorebakaya. Dios tiene que levantar, aleluya, una generación poderosa en estos tiempos. Hombres, aleluya, como le dijo estas 4 asignaturas, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar en esta noche. Vamos a darle lugar al Espíritu Santo. Quedan 5 minutos, tal vez 3 minutos, pero vamos a darle lugar al Espíritu Santo de Dios. Que Él tenga que hacer una obra en esta noche, que Dios nos llene de su Espíritu Santo. Que el Señor pueda, aleluya, habrá alguna hermana que necesita tal vez una sanidad, que necesite tal vez, aleluya, en esta noche de parte de Dios una victoria. Hoy es la noche, sierva del Señor. Hoy es la noche que el Espíritu Santo puede entregarte una victoria. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar con alegría. Si hay alguien todavía que siente y necesita paz. Yo entiendo, hermano, que cuando los siervos de Dios ponen las manos, cosas suceden de parte de Dios. Milagros suceden. Narraba, Shonda, Rabakanda, Ribasaya. Shuta Rakanda Ribastella, Shunda Rabakanda Ribastella, Ribasai. La gloria es para nuestro Dios, la gloria es para Él. Shanda Rabakanda Ribastella, Shuta Rikama Somanaya, Shunda Rabakanta. Siento las cadenas caer por piso, pastor.
Shirabagasto Ribasaya. Y Ramán, no es para mañana lo que es para hoy. No es para mañana lo que Dios tiene para esta noche, para ustedes. Vamos a orar, pero yo siento que Dios está rompiendo las cadenas. Yo siento que Dios está rompiendo para la gloria de Él. Porque hay milagro en esta noche. Hay presencia del Espíritu Santo. Usha Ramán Sorrimasaya. Shundara, quiero tomarme 3 minutitos porque Dios quiere seguir haciendo obra, hermano. Hay necesidad en esta noche. Hay necesidad en esta noche para la gloria de nuestro Dios, porque toda la gloria y la alabanza es para Él. Revenso ni manaya. Aleluya, gloria a Dios. Queda un minuto tal vez. Si alguien más necesita su bancada, pasa adelante, están los siervos de Dios para orar. Aleluya, oramos. Señor amado Dios, Padre mío, te damos las gracias porque tú eres el que cumple este llamado y este ministerio en nosotros, Señor. Tal vez esta noche necesitamos, Señor, de esa presencia tuya. Necesitamos que tú nos restaures, Señor amado. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la luz de la palabra que fue expresada desde la apertura, Señor. Grande es tu nombre, Señor. Bendecí a cada hermano, cada hermana que ya están esta noche aquí. Bendícelo tú, Señor. Y bendiga el día de mañana, Dios mío, donde estaremos aquí gozosos, alegres, recibiendo aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Glorificamos tu nombre, Señor, y alabamos tu nombre. Poderoso eres tú, Señor, y digno de gloria, de honra y de alabanza. Alabamos tu nombre, Señor. Bendecidos hermanos que pasaron al frente. Tú, Señor, que los conoces, pondrá tu mano de poder sobre ellos, y en ellos será tu nombre bendito. Muchas gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Que la paz del Señor sea con todos los hermanos. Hay cena para los hermanos. Pasar